Hello everyone, this is Drummer Soul and I am Anonymous Drummer. In this program we have a really special guest, but now we're gonna speak in Spanish and we're gonna translate in English. So let's crack on. Hola a todos, soy Anonymous Drummer o baterista anónimo y hoy tenemos a una invitada muy especial que la van a conocer con el tiempo. La grabamos, vamos a conocer su historia, así que vamos ahí. Hoy, ¿se escucha bien, cierto, directora detrás? Sí, muy bien. ¿Ya? Por favor, ¿le pueden dar un aplauso con ustedes? ¡Alejandra Merle! Hola, Ale. Hola. Qué bueno tenerte en el programa. La primera pregunta es, ¿quién es Ale Merle? Preséntate, tienes las cámaras ahí, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Ale Merle? Bueno, es difícil definir en un par de palabras, quizás son como hartas cosas. Bueno, nosotros nos conocemos en el contexto baterista de la música en contexto de una iglesia cristiana y de alguna forma eso es lo que tocó mi corazón desde muy pequeña con el tema musical. Actualmente me dedico a trabajar en psicología, soy psicóloga. Está bien. No me dedico a la música, como el hobby, sí, como el pasatiempo, pero la mayor parte del tiempo estoy trabajando en eso, principalmente con el tema de jóvenes que están involucrados en delitos, entonces... Wow. O sea, podemos decir que eres una superhumana en el sentido que tienes una vida, un trabajo y aparte eres baterista. ¿Sí? Claro, esas dos cosas son parte de mí. Sí, muy importante. Y bueno, en lo personal, mi vida privada, estoy casada con Marco González. Wow, también. Creo que lo conocen gente de acá, ¿cierto? Sí. Súper. Vamos a la pregunta, una de las principales de por qué estamos acá. Y por qué tenemos una invitada que quizá muchos de ustedes no la conocen y de partida ni siquiera me conocen a mí, pero no importa, ¿ya? Lo importante es lo siguiente, que en el canal tenemos una parte que es súper importante, que es entrevistar a bateristas anónimos, que nuestra teoría dice que hay muchos bateristas anónimos dando vuelta en el mundo, en Chile, en Argentina, en Brasil, donde sea, norte, este, sur, oeste, y estos bateristas anónimos tienen algo que enseñarnos, ¿ya? Entonces primero, antes de entrar a eso, cuéntanos ahora de la batería. ¿Cuándo comenzaste con esta aventura, pequeña o más grande? ¿Cómo partió esto hasta la fecha actual? Sí. Bueno, desde chica tuve la oportunidad de estar en un colegio donde se potenciaba mucho el tema musical. Entonces, desde muy chica pesqué la guitarra que había en mi casa como a los 7 o 8 años y empecé a participar de los talleres que habían en el colegio. Hasta que como a los 12 o 13 años llegó un profesor de batería al colegio. O sea, fue la primera vez que tomaste unas baquetas, ¿o no? Ya. Sí. Y al principio no tuve mucho interés en realidad porque la batería es un instrumento masculino principalmente. Entonces no era como algo llamativo. Pero dentro de mi hiperquinesis lo acepté como un desafío y me participé en estos talleres. Y me gustó y de ahí continué aprendiendo, practicando. Después tomé clases en la Católica los días sábados. Mi papá me apoyó mucho en eso, me iba a dejar todos los sábados. O sea, hay un tema familiar ahí de apoyo, ¿cierto? Sí, ya. Sí, eso fue muy importante. Y bueno, de pequeña yo participé en un contexto de iglesia cristiana, entonces fue uno de los lugares en donde yo empecé a tocar. ¿Tú crees en Dios? Bueno, si es que alguien cree que existe un Dios, pero ¿tú crees en Dios? Sí, por supuesto. Buenísimo. Sí. Y empecé a tocar en bandas cristianas en la iglesia y cuando llegó la etapa de la adolescencia, tipo 15, 16 años. El Seba atrás, el productor, fue una época muy rebelde. Ya, corten eso. Ya, Yo entré en una crisis con el tema de la batería porque es una etapa donde tú vas definiendo un poco tu personalidad, tu identidad. Tal cual. Y
sin que nadie me dijera nada en particular, yo me empecé a sentir incómoda por el tema de la masculinidad, femenidad. Y esa fue una de las razones por las que yo dejé de tocar. Y vendí mi batería y me dediqué como a tocar guitarra eléctrica, cualquier otra cosa, pero la batería la dejé de lado. O sea, dejaste tu pasión por algo de contexto social o lo que pasaba y lo vendiste. Sí. Wow. Sí, no tuve ningún rechazo, al contrario. O sea, en el colegio me acuerdo que el profesor me motivaba mucho, no pudo entender por qué yo dejé de tocar. Fue un rollo mío, en realidad. Y un poco lo que pensaba compartir a propósito de eso hoy es cómo es para la mujer el involucrarse o estar en este mundo de la batería, que es un mundo muy masculino. Súper. Antes de entrar a eso, diría que vamos a comerciales, pero no tenemos ningún auspiciador ni nada, pues, hermano, así que estamos en la ruina. Bueno, está muy interesante lo que nos está diciendo la Ale. Pero vamos a lo principal, como se dice en Chile, al meollo, a lo medular de por qué estamos sentados acá. Sí, bueno, pensando un poco en esa pregunta, empecé y relacionándolo como con el tema de este espacio que es el alma del batero, pensé cuáles eran, por un lado, como las cosas que habían sido como barreras en mi vida para poder desarrollar como mi propia personalidad en esto, y por otro lado también qué herramientas adquirí como para poder volver a esto y como superar de alguna forma algunos temas. Y así es como pensé en hacer esta como fusión con la psicología. Tú dices que la psicología fue un ingrediente especial para ti. Sí. No, por supuesto, o sea, trabajo en eso y me encanta, lo que hago es lo que amo, entonces, pero me encanta la música también, entonces pensaba yo cómo, bueno, una de las cosas que a mí me inspira mucho el tocar batería es ver cómo la inspiración que eso también se transmite hacia otras mujeres. Y a propósito justamente de mi incomodidad de pasar de ser, o sea, en el fondo de no querer tocar batería por ser mujer, a decir al contrario, es un espacio también para ser una inspiración para otras mujeres y no me refiero como con respecto al feminismo o con respecto al poder de la mujer, no, sino como a aquellas mujeres que a lo mejor quisieran como desarrollarse, que tienen las habilidades, que tienen las capacidades, que puedan sentir como o con la batería o con cualquier otra cosa en realidad, que puedan sentir esa inspiración como de wow, se puede, las mujeres pueden y podemos hacer cosas. Entonces, vamos más al ingrediente, a la fórmula secreta. Queremos agradecer a nuestro auspiciador, no tenemos nada, así que vamos al punto. Tú dices que quieres ser un símbolo, algo que represente, que inspire a la mujer, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es la fórmula secreta? ¿Cómo lo conectaste? ¿Alguien te dijo? ¿Un ente? ¿Cómo te inspiraste para volver a conectarte con el instrumento hasta la fecha? Sí, una de las cosas que a mí me ocurría era que yo me insegurizaba mucho en la batería. Entonces empecé, y el insegurizarme me hacía tocar mal. Cuando yo tocaba sola, podía, como que volaba, me expresaba y me sentía con mucha confianza. Y podía hacer mucho más, pero cuando me insegurizaba, como que me opacaba y tocaba mal. Entonces empecé a pensar qué es lo que me insegurizaba, ¿ya? Y aquí me voy como al tema de la psicología, que es como pensar cuáles son las cosas o las ideas que en tu vida, a través de tu historia, tu infancia, tu familia, situaciones que tú has vivido, a veces empiezan a alojar en tu cabeza ciertas ideas acerca de ti, de quién tú eres, si eres bueno o malo para ciertas cosas. Entonces ahí se alojan estas inseguridades y cuando tú estás tocando empiezas a pensar, no sé, no soy tan bueno, los hombres son mejores, hay personas que tocan mejor que yo, ¿para qué voy a intentarlo? ¿Cachai? Como que uno empieza a pensar. Entonces el primer paso, lo primero importante de mirar es qué es lo que pienso acerca de mí en este espacio, como el primer momento, el primer paso, y mirar para atrás de dónde viene eso, porque a veces pasa que eso que uno cree lo da por hecho, es así, es la verdad, es la realidad, y no te das cuenta de que se alojó por una historia, un dolor, alguien que te dañó, alguien que te dijo algo que no era real. Mi pregunta es, ¿cómo tú te diste cuenta o cómo fuiste hacia atrás de ese viaje interestelar o qué sé yo, llámelo como sea?
¿Cómo te diste cuenta? No, o sea, yo creo que, bueno, el estudiar psicología y el trabajar con personas que tienen distintos tipos de inseguridades en distintas áreas, obviamente te hace pensar en cuáles son tus temores, tus inseguridades. Ya. Entonces, naturalmente, cuando tú estudias esta hubo un carrera, estudio te das detrás que te cuenta. ayudó. Sí, Hubo un estudio, ya. sí, yo diría que eso de todas maneras. O sea, si lo puedes resumir en pasos, ¿cómo sería? Identificar cuáles son esas ideas que te insegurizan. Y el paso siguiente es empezar a mirar tus fortalezas. Porque siempre uno tiende, o la gente te tiende a decir, ay, pero si tú eres bueno, ¿por qué te insegurizas? Pero no estás viendo de dónde agarrarte para decir Claro. si te creo. Entonces, empezar a mirar cuáles son aquellos aspectos en los que sí eres bueno, porque obviamente todos tenemos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, pero hay algunas que son mejores y que a lo mejor esas áreas te diferencian de otras. Entonces, por ejemplo, en mi lugar, no sé, el hecho de ser mujer baterista es una diferencia a la que le puedo sacar. Y es bastante buena, es bastante buena. Le puedo sacar como provecho en esto de ser un referente o de promover cosas positivas en otros. Entonces, sacarle provecho, sacarle el jugo en el fondo a las fortalezas. Eso por un lado. Y por otro lado también ser honesto y decir, bueno, ¿cuáles son aquellos aspectos en que tengo que mejorar? Ese sería como el siguiente paso. Sería como reconocer debilidades, me imagino. Claro, Y claramente, mejorar. no sé, tengo temas con esto, con los redobles. ¿Debilidades con no sé qué. físicas también o psicológicas? ¿O la incluyo toda? Como por ejemplo, nos falta, estoy gordo, qué sé yo, estoy gorda y me molesta, o es de la cabeza incluso. Si lo pensamos en la vida, en todas las áreas. Yo creo que en Todas todas las áreas esto se puede aplicar a todo, en realidad. Ya. Pero pensando en la batería, puede ser cosas muy concretas. Necesito practicar este tipo de cosas. Ya. Necesito practicar, necesito tomar clases, necesito hacer algo específico para mejorar esta técnica. Entonces, mirar dónde está la necesidad y cuál es mi objetivo. Ha sido muy interesante esta entrevista, Ale, pero vamos a hacer una pausa y me encantaría que la gente te pueda ver tocar, así que vamos a ver ese video ahora. Para ir finalizando, queremos hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido la experiencia más positiva que has tenido con el instrumento? Algo que te ha inspirado y que hasta el día de hoy lo recuerdas. En cualquier contexto, tocando, con amigos, sola, tal, no. Para que le diga a la gente, este fue mi momento, uno de los mejores momentos que he vivido con el instrumento. Sí, bueno, creo que han habido hartos momentos desde el colegio, algunas situaciones importantes, pero creo que las que más me llenan, las que más me han gustado, tienen que ver con esto que te comentaba al principio, de ser inspiración para otras niñas, otros niños. Y bueno, actualmente donde yo estoy, donde toco en la iglesia, me encanta como, por ejemplo, cuando veo niñas chicas, como mirando y acercándose después las mamás diciéndome como que para ella soy una inspiración, y no necesariamente porque quizás tengo la mejor técnica o sé tocar de una forma especial, sino que quizás el corazón, no sé, el amor, tu identidad, ¿cachai? me imagino, la ala entera. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, como el ser inspiración, el llevar a la gente a lo mejor incluso a un encuentro especial con Dios solamente por estar tocando un instrumento que además es de percusión. Es como eso, yo lo encuentro muy, muy especial. Súper. Vamos a la siguiente pregunta y con esto vamos a terminar. Lo siento, pero hay que terminar. ¿Cuál ha sido el momento más terrible que has tenido con el instrumento? Que te da vergüenza, que quizás lo mejoraste, pero que te puedes recordar ahora. Y para que no les pase a la gente. Creo, ¿no? Sí. Bueno, en general yo diría que han sido la mayoría situaciones positivas. No recuerdo cómo
ninguna cosa como tan grave que me haya marcado, excepto lo que te comentaba al principio, que tiene que ver con esta crisis que yo tuve cuando entré a la adolescencia, donde yo dije, bueno, la batería es un instrumento de hombres y yo soy mujer, entonces yo no debería tocar, y decidí dejar. Y luego simplemente no quise volver a eso. Entonces eso fue como... Porque es como si nuestro director Sebastián quisiera estudiar ballet y será un contexto de prejuicio de que solamente esto es para mujeres. ¿Exacto? Igual dicen por atrás, un tutú. Vamos, retomemos. En relación a la pregunta anterior, y con esto vamos a finalizar. Tú partiste a los 12, 13 años, ¿cierto? ¿Cuándo fue el click que, si va en tu línea de tiempo, que te diste cuenta, sí, esta es la Ale segura, reconozco mis debilidades? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace un tiempo atrás? ¿Cuándo fue más o menos? Sí, la verdad fue muy raro porque fue de la nada, así como que pasaron como de los 15 a los 18, 19 años más o menos, que no estuve en eso y de repente, no recuerdo quién ni en qué momento, pero empecé a escuchar ciertos comentarios como de lo lindo que es que las mujeres toquen batería, y de pronto yo dije, oh, yo toco batería. Y porque dejé de tocar. Fue una cosa así rara. Yo creo que fue como un lapsus. Y de pronto como que simplemente decidí volver a tocar. Y fue muy loco porque yo sentí que me pegué un salto incluso técnico. Que ni siquiera fue por práctica, sino que fue como al volver al instrumento simplemente quizás estaba más grande, más madura, como con otros instrumentos. Y volví a tocar y de ahí en adelante me di cuenta de que era yo. O sea, como era parte de mí. Y empecé como a disfrutarlo, nunca más fue tema. Como que al contrario, como que dije, tengo algo especial que no puedo dejar de lado y que es parte de mí, de mi identidad, y quiero sacarle el jugo. Súper. Ya, he dicho 3 veces para finalizar, pero con esto finalizamos realmente, ¿ya? Ale, por favor, dirígete a la cámara 42, y en verdad son solamente 2 cámaras. Dale un consejo, algo que le pueda decir a las bateristas mujeres, bateristas hombres también, pero ¿cómo te gustaría finalizarlo? ¿Con una palabra, con un ánimo, etcétera? Vamos, esa es tu cámara. Yo creo que principalmente a las mujeres. Me gustaría, como si tú estás con ganas de meterte en este mundo de la batería. ¿Baterista mujer o mujer en general? Las dos. Dale. O sea, mujeres que a lo mejor les gustaría tocar instrumentos o cualquier instrumento en realidad, pero también en especial la batería. Pero estoy pensando en especial aquellas mujeres que quizás han pensado en el tema y simplemente han dicho, no, yo no puedo porque eso es un mundo muy masculino, o que bien están en este mundo pero se han sentido incómodas a lo mejor. Como por ejemplo cuando uno va a apretar la batería o a soltarla y está tan apretada porque no tienes la fuerza que tiene el hombre. Como ese tipo de detalles. Que esas cosas como no te detengan y no pierdas la posibilidad a lo mejor de despertar en ti algo también que puede ser inspirador para otras personas. Y a lo mejor también desarrollar algo que puede ser único y puede ser importante, que puedas estar dejando de lado. Gracias, Ale, por venir. Sé que has tomado tu tiempo a dedicarle un consejo, aunque sea mínimo, pero yo creo que es muy potente. Ojo, no solamente para los que hablan en español, porque acuérdate que va a salir subtitulado en inglés, así que puede que haya una chica, una mujer que en otro país que te pueda ver eso y, como tú dijiste, se puede sentir inspirada. Así que, por favor, denle un aplauso a la Ale que está... Y eso ha sido todo y espero que nos vamos a volver de nuevo, seguramente, ¿cierto? Seguro que sí. Gracias por la invitación, de verdad me encantó. Me encantó este lugar, este espacio y la idea también que tú tienes a este lugar. Eso. Nos vemos el próximo programa con más sorpresa, hombre, mujer, qué sé yo, van a venir de todos lados, países, puede que de Argentina, puede que de Brasil, del norte, del sur de Chile, del norte, etcétera. Hay bateristas anónimos en todas las partes del mundo y que nos pueden enseñar algo como tú, Ale. Así que eso, y nos vemos, ¿cierto? Chao.
Podría haber mandado esa pregunta antes. ¡Oh! ¡Corten! Podría haber mandado esa pregunta antes. Es que ahora se me ocurrió. Ya.